es el primero de 3 audios que les embeberé en la página del grupo, en los cuales trataré de explicar las partes que conforman la unidad 2. En el capítulo 3 hablamos sobre los principios y categorías del materialismo histórico. El capítulo 4 contiene los sistemas sociales. En él estudiaremos las categorías que reflejan la vida social y la estructura social. En el capítulo 5 nos habla de la lógica de la historia universal. Es la relación interdependiente que tiene el hombre con la naturaleza. Y el capítulo 6 nos explica cómo el hombre se convierte en sujeto de la historia cuando conforma masas o clases sociales. En la siguiente diapositiva hacemos un análisis qué es un principio y qué no es. Cuando afirmamos qué es, se encuentra con letras en color azul. Y decimos entonces que los principios son la base, la estructura, el esqueleto, el fundamento para todos los fenómenos sociales. Son el reflejo de la realidad objetiva. Si son el reflejo de la realidad objetiva, se convierten en abstracciones de la naturaleza y de la historia. Al abstraer la naturaleza y la historia, son producto del proceso de la investigación y son resultados finales. Como han sido estudiados a través de un método científico, se convierten en verdades demostradas y reiteradas en la práctica social. Los principios son verdaderos si y solo si concuerdan con la realidad objetiva y si cumplen con la condicionante de toda abstracción científica. En el siguiente cuadro vamos a enumerar qué no son los principios. Los principios no son punto de partida de la investigación. No se trata de puntos de arranque. Al hablar de puntos de arranque de una investigación, hablamos de la teoría general. Si concibiéramos los principios como puntos de arranque, estaríamos haciendo una interpretación común y corriente que nada tiene que ver con la ciencia. Los principios no rigen a la naturaleza y a la sociedad. Estas se rigen según las leyes. Después de haber hecho este análisis, podemos afirmar que los principios no son construcciones lógicas, subjetivas ni caprichosas. Recordemos que el materialismo histórico se convierte en ciencia filosófica sociológica al llevar a la filosofía al estudio de la naturaleza y la sociedad. Y el pensamiento marxista es el pensamiento filosófico de Marx, los principios de la teoría marxista. En primer orden aparece el principio materialista. El principio materialista fundamenta, es la base filosófica del pensamiento marxista. Este principio se reconoce como el más antiguo, basado en el materialismo filosófico. Permite distinguir la comprensión entonces materialista de la historia y de otras corrientes de pensamiento. Su importancia radica en que explica que el proceso social de la producción determina a la vida espiritual. Sobre este principio, en el cual Marx basa su teoría, él afirma que lo primero es la vida material de la sociedad y que en el proceso de producción el hombre se convierte en un ser social. El siguiente principio es el principio de historicismo. Este es el enfoque dialéctico del conocimiento. Afirma que todo se halla sujeto a cambio. Explica la peculiaridad, o sea, esas características propias de cada sistema social. Afirma que la sociedad se desarrolla en base a contradicciones, de manera dialéctica. Señala que ha determinado el grado de desarrollo alcanzado por la sociedad. Explica por qué etapas ha pasado la sociedad o los distintos sistemas sociales. Este principio nos explica que la sociedad se desarrolla en base a contradicción y tiene como fundamento la ley y la unidad y lucha de contrarios o la lucha de clases en las sociedades antagónicas. Otro principio que fundamenta la teoría marxista es el principio de la actividad. Este expresa la actividad transformadora del hombre sobre la naturaleza. En esa acción transformadora, el hombre une lo material que posee y lo espiritual. Y explica también cómo en el proceso de producción se une lo objetivo y lo subjetivo. Cuando hablamos de subjetivo, ustedes reconocen que estamos hablando de el pensamiento del hombre.
los sueños, las aspiraciones que el hombre posee y a través de la producción las convierte en objetivas, transformando la materia. Afirma que el hombre, como sujeto de la sociedad, es un ser activo, no es un ser contemplativo. Este principio muestra que en la actividad se unen los objetivos, las aspiraciones y los conocimientos del hombre en el mundo material. Pasamos a explicar el principio de partidismo. Este principio se puede definir en dos palabras como la afinidad y la adherencia. Explica que en la sociedad los hombres se adhieren o son afines a determinados grupos sociales, pero explica cómo el interés de clase permite que esa adherencia a determinada ideología en algún momento no sea objetiva. Posteriormente pasamos al principio del progreso social. Caracteriza la vida social en toda su integridad y todo el desarrollo de la sociedad. El principio del progreso social afirma que el desarrollo de las fuerzas productivas constituye el eje principal del avance de la humanidad en la escala del progreso social, porque en las fuerzas productivas se evidencia el grado en que el hombre ha dominado a la naturaleza y lo que representa al desarrollo del género humano. Las fuerzas productivas poseen los medios de producción. Dentro de los medios de producción se encuentran los medios de trabajo. Dentro de los medios de trabajo se encuentran los medios en sentido estricto, que son las herramientas, los utensilios, la máquina y los equipos. Esos instrumentos que permiten el desarrollo de las fuerzas productivas. A mayor especialización del trabajo, mayor especialización de los instrumentos, mayor desarrollo, y en las fuerzas productivas se evidencia el grado de desarrollo de las sociedades. En el sistema capitalista, el progreso presenta un carácter antagónico y desigual, donde prima el interés de clase. En el socialismo o en el sistema socialista, el principio del progreso social busca liberarse de la desigualdad, asegurando un desarrollo espiritual, conocimientos y aplicación de las capacidades creadoras de los hombres en busca de un progreso tridimensional o en busca del beneficio de toda la sociedad. Ahora pasamos a estudiar las categorías. En su texto, en la página 47, define a las categorías como los conceptos fundamentales de la ciencia, que reflejan los diversos aspectos del objeto que se estudia. También anteriormente hemos señalado que el estudio científico de la sociedad es complejo, debido a que es multilateral y multiforme. ¿Qué significa esto? En cuanto a que es multilateral, significa que tiene varios lados, partes o aspectos, los cuales están vinculados entre sí. Estos aspectos en algún momento son interdependientes. En cuanto a que su texto afirma que es multiforme, quiere decir que posee infinidad de formas en relación a su conformación cultural, idiomática, en cuanto a la fauna, a la flora, a su condición climática, económica, política, religiosa. La sociedad está compuesta por distintos aspectos y múltiples conexiones entre sus subsistemas. En este caso, las categorías, si hablamos que el objeto que se estudia es la sociedad, son fruto de la abstracción o desmembramiento de la sociedad, o sea, fruto del análisis de los distintos subsistemas que conforman a la sociedad. Las categorías no pueden ser creaciones arbitrarias de la razón humana, porque son el reflejo en la conciencia de los hombres y de las mujeres que pertenecen a una sociedad sobre determinados aspectos, vínculos del fenómeno que se investiga en la misma. Por ejemplo, al estudiar el desarrollo social de determinada sociedad, se deben estudiar todos sus aspectos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, educativos y su situación de clases. ¿Por qué es importante elaborar categorías para estudiar a la sociedad? Porque el conocimiento no es solo un proceso de reproducción de un objeto en el pensamiento humano, sino el conocimiento es descubrir las conexiones, las leyes objetivas y las relaciones esenciales de la sociedad. El materialismo histórico divide en dos estas categorías. Las primeras reflejan los aspectos esenciales de la vida social,
Las segundas reflejan la unidad interna y la integridad de la sociedad en cada de sus etapas. Y otras categorías. Las primeras categorías tienen como fundamento principal el ser social y la conciencia social. Son categorías fundamentales del materialismo histórico. Y las otras categorías que reflejan los aspectos esenciales de la vida social son el modo de producción, la base económica y la superestructura. En las categorías que reflejan la unidad interna y la integridad de la sociedad en cada una de sus etapas, nos referimos a las formaciones socioeconómicas precapitalistas o anteriores a la formación económica capitalista, y también podemos incluir a la formación capitalista. En el curso, las otras categorías que vamos a estudiar solamente se trata de la lucha de clases. No vamos a estudiar la política ni el Estado. Como dijimos antes, el ser social es una categoría fundamental. Fundamenta el pensamiento ideológico del marxismo o de Carlos Marx. Para Carlos Marx, el ser social, lo primario es lo material. El ser social representa la vida material de los hombres, es decir, la producción de bienes materiales y las relaciones en que los seres humanos entran en el proceso de producción. Estas relaciones en algunos sistemas sociales se convierten en relaciones económicas materiales. Para Carlos Marx, el ser social es lo primario y la conciencia social es lo derivado. Siguiendo con las categorías fundamentales del materialismo histórico, hablamos ahora de la conciencia social. Cuando Marx habla de conciencia social y de ser social, no se refiere a seres individuales, se refiere al conjunto de la sociedad. Define la conciencia social como la vida espiritual de la sociedad. Son los puntos de vista de la sociedad, las ideas de la sociedad. Por eso dice las ideas de los hombres, teorías políticas, jurídicas, económicas, etc. Estas teorías son las distintas formas en que se presenta la conciencia social. Estas categorías fundamentales del materialismo histórico resuelven el problema de esa interrelación entre el ser social y la conciencia social. La pregunta de qué es lo primario, qué es lo principal en la vida social, qué es lo que decide el desarrollo y qué es lo secundario, qué es lo subordinado. Para el materialismo histórico, lo primario es el ser social y la conciencia social es lo secundario, lo derivado. De esta manera, Marx resuelve el problema fundamental de la filosofía. Espero que este material contribuya a la construcción de conocimiento, y en el siguiente audio trataremos de explicar el papel determinante del modo de producción con respecto a la estructura de uno u otro sistema social.